La dama Adar, sorprendida, recordó el pasado cuando discutía con Raikan. Le decía que, como gran rey, debía proteger a Tayar, pero que aún le costaba ver a su hijo menor, tan vulnerable como un recién nacido. Raikan la tranquilizaba, diciéndole que no se preocupara, que protegería a Hakan, sin importar lo que sucediera. Regresando a la realidad, Raikan añadió que ella le había hecho falta. La dama Adar, turbada, nunca habría imaginado que el enemigo pudiera tomar la apariencia de Raikan. Comenzó a temblar, preguntándose cómo podría hacerle daño a su querido hijo, quien ya había muerto anteriormente. Al mirarlo, susurró que esperaba no estar pidiendo demasiado, pero él le respondió que no se preocupara, que solo estaba feliz de verla de nuevo y que debía recibir a su hijo, quien había cumplido su promesa. Temblando, la dama Adar se refugió en sus brazos, mientras el Shifter, disfrazado de Raikan, sonreía secretamente. De repente, Gilai entró en la habitación y, sorprendido de ver a Raikan, se apresuró a acercarse a la dama Adar, empujando a Raikan. Le advirtió que no debía dejarse engañar por el truco del Shifter y que debía pensar en el gran rey Hakan. Recobrando la compostura al oír el nombre de Hakan, la dama Adar finalmente entendió la situación. El Shifter, frustrado, murmuró que habría podido acabar con esa vieja bruja si se hubieran acercado un poco más. Reaccionando rápidamente, la dama Adar tomó el polvo de halcón negro atado a su cinturón y se lo arrojó al rostro del Shifter, forzándolo a revelar su verdadera forma. Gilai aprovechó la oportunidad para atacarlo, llamando a la criatura maligna, y con un golpe de espada lo dejó fuera de combate. Luego le aconsejó a la dama Adar que abandonara ese lugar, que ya no era seguro. Ella asintió, y juntos se alejaron. Más tarde, la dama Adar se disculpó con Gilai, admitiendo que, aunque sabía que era un Shifter, no había podido resolver hacerle daño a la apariencia de Raikan. Gilai la tranquilizó, asegurándole que no era su culpa, que él también habría dudado en esa situación. Sin embargo, le agradeció por haber arrojado el polvo de halcón negro, revelando así la verdadera naturaleza de la criatura. Con una sonrisa, le dijo que aún tenían mucho camino por recorrer y que era hora de dejar el pasado atrás y seguir adelante. Al otro lado de Tayar, el líder religioso usaba su poder para erigir una barrera protectora alrededor de Titi y el bebé. Titi, preocupada, le sugirió descansar un momento, recordándole que Gilai les había dado recientemente polvo de halcón negro, capaz de repeler a los Shifters. Mencionó que el líder religioso había estado sobrecargando sus poderes sagrados últimamente. El líder religioso permaneció en silencio, mientras Titi, para distraer a la pequeña princesa, le mostraba el polvo y le preguntaba si tenía curiosidad por saber qué era. Dejó que la niña jugara con el pequeño saco, asegurando que, mientras tuvieran esa protección, ella estaría a salvo. El líder religioso se acercó, observando la escena, y murmuró que ya no tenía razones para preocuparse por ese lugar. Titi, aliviada, le dio las gracias, pero él seguía preocupado, reprochándose no tener suficiente energía para crear una barrera más fuerte. De repente, un ruido en el exterior los interrumpió. Titi, aterrada, se preguntó de dónde venía ese estruendo. El líder religioso, decidido, le ordenó que no se moviera y se ofreció a investigar lo que sucedía. Antes de irse, Titi le entregó el polvo contra los Shifters, insistiendo en que lo llevara, por si acaso. Fuera, unas sirvientas habían detenido a una mujer que se parecía a Lucina. Sospechosas, la acusaron de ser un Shifter, argumentando que la dama Lucina no podía ya estar en Tayar. El líder religioso, atraído por el alboroto, vio a la mujer, bajo la apariencia de Lucina, suplicando por su ayuda. Ella alegó que Joacán, al enterarse de la guerra, había partido a unirse a Tulán y que, al buscar a su hijo, se había encontrado con las sirvientas que la habían conducido allí. Después de un momento de duda, el líder religioso descubrió la farsa. Con voz fría, le ordenó a Marisa que revelara su verdadera identidad, preguntándole cuántas veces pensaba usurpar la apariencia de Lucina. Marisa recuperó entonces su forma original y con un movimiento rápido neutralizó a las sirvientas sin esfuerzo.
Al ver que las fuerzas del líder religioso casi se agotaban, Marisa se lanzó al ataque. Sin embargo, con la determinación que le quedaba, el líder religioso logró crear una nueva barrera, su última defensa. Marisa, implacable, lanzó una serie de ataques violentos contra la barrera. Poco a poco, la protección sagrada se fue resquebrajando y finalmente, bajo la fuerza arrolladora de Marisa, se rompió. Burlándose del líder religioso, ella le lanzó una mirada llena de desprecio, comentando que había envejecido, que sus fuerzas ya no eran las mismas que antes. El líder religioso, a pesar de su agotamiento, se mantuvo firme entre Marisa y lo que estaba protegiendo, decidido a no dejarla pasar, aunque eso significara su muerte. Marisa, al percibir la angustia en sus ojos, comprendió que intentaba proteger al bebé que estaba al otro lado de la puerta. Satisfecha con este descubrimiento, se lanzó a arrebatarle lo poco que le quedaba de poder sagrado. Clavó sus garras en su pecho, buscando su corazón, mientras susurraba que siempre se había preguntado a qué sabría el corazón del líder religioso. Justo cuando estaba a punto de cumplir su siniestro propósito, vio una luz brillante que tomaba la apariencia de la princesa Riviera. El líder religioso se quedó atónito al ver aparecer al amor de su juventud. Se preguntó cómo era posible. Riviera, sonriendo, le recordó que hacía demasiado tiempo que no se veían. Ante todo, ella tenía que curar su herida, que era profunda y potencialmente mortal. Utilizando sus poderes curativos, consiguió calmar su dolor. El líder religioso, aún en estado de shock, le preguntó cómo podía estar allí delante de él. Riviera le explicó que un fragmento de su alma había sobrevivido dentro de Marisa. Durante años había dormido en silencio, enterrada en su oscuridad. Pero cuando Marisa atravesó el cuerpo del líder religioso, sus almas reaccionaron, haciéndola despertar. El líder religioso, aún preocupado, preguntó por el estado de Marisa. Riviera le aseguró que Marisa estaba temporalmente dormida. Sin embargo, antes de que despertara, tenían que asegurarse de destruir su cuerpo de una vez por todas. Desconcertado, el líder religioso preguntó con voz temblorosa si desaparecería para siempre si Marisa moría. Riviera sonrió dulcemente y le llamó por su nombre de pila, André. Le dijo que ese final le ofrecería por fin el descanso eterno que tanto había esperado. Su alma había estado aquí demasiado tiempo y ya era hora de que se fuera al otro lado. Con lágrimas en los ojos, el líder religioso le confesó su deseo de tenerla a su lado. Riviera se acercó suavemente a él, secando tiernamente sus lágrimas con la mano, y le susurró que su corazón seguía siendo tan tierno como siempre, a pesar de los años transcurridos. Pero eso tenía que cambiar. Ahora tenían una misión mayor. Lucina. André, aún más emocionado, le preguntó si había visto todo lo que su hija había conseguido. Riviera asintió con orgullo y le contestó que tenían que ayudarla a conseguir aún más. Para ello, tenían que matar a Marisa. Entre lágrimas, André murmuró que era insoportablemente cruel tener que despedirse así, después de tantos años separados, después de todo el amor que le había guardado. La princesa Riviera tomó suavemente la mano de André, ayudándole a sostener la espada sagrada que colocó delicadamente contra su cuello. Con una sonrisa teñida de tristeza, le susurró que se alegraba de confiarle su final. Abrumado por el dolor, el líder religioso permaneció en silencio, incapaz de pronunciar una sola palabra ante esta nueva pérdida desgarradora. Riviera le recordó que Marisa despertaría pronto y que debía darse prisa. Entre lágrimas, le susurró que, como siempre, se marchaba antes que él, pero le rogó que le esperase al otro lado. Le prometió que, en cuanto cumpliera su función en esta tierra, se reuniría con ella para que por fin pudieran descansar juntos en paz. Juntos, clavaron la espada en el pecho de Riviera. Cuando el cuerpo cayó al suelo, recuperó la apariencia de Marisa. El líder religioso, ahora decidido, utilizó su fuego sagrado para reducir a cenizas el cuerpo de Marisa. Tras recorrer el camino con dificultad, agotado por el uso excesivo de sus poderes y con el corazón destrozado por la pérdida de la princesa Riviera, el líder religioso llegó por fin junto a Titi y la princesita. Nada más llegar a la puerta, su débil voz alertó a Titi que, al reconocer su timbre de inmediato, se dio cuenta de que efectivamente era él,
tal y como esperaba. Sin embargo, al ver el estado en que se encontraba, medio inconsciente y tambaleándose, la invadió el pánico. Preocupada por él, intentó mantener la calma mientras la princesita, asustada por la situación, empezaba a llorar. Titi intentó tranquilizarla, murmurando suavemente para calmar su llanto, antes de salir corriendo a buscar un botiquín. El líder religioso, a pesar de su evidente angustia, hizo un último esfuerzo por tranquilizar a Titi, susurrándole que él estaba bien y que ella debía ocuparse primero del bebé. Pero nada más pronunciar estas palabras, se desplomó inconsciente en el umbral de la puerta. Fuera se oyen pasos y voces de soldados que anuncian su llegada. El líder religioso, medio inconsciente e incapaz de moverse, se preguntó cómo se las habían arreglado los soldados de Bryon para volver a su posición. Se preguntó si eso significaba que la línea defensiva de Tayar había sido traspasada. Titi, con voz temblorosa, gritó para preguntar cómo habían encontrado aquel lugar. Un soldado anunció que había alguien gravemente herido. Lucina y Hakan, que acompañaban a los soldados, acudieron de inmediato. Titi se sorprendió al ver a Lucina y al gran rey de Tayar en persona. Al descubrir el estado del líder religioso, Lucina corrió a su cabecera y anunció que iba a usar sus poderes curativos para curarlo. Mientras Lucina utilizaba sus poderes, el exhausto líder religioso perdió el conocimiento. Unos minutos más tarde se despertó y agradeció a Lucina, asegurándole que ya se sentía mejor. Los soldados de Bryon, testigos de la escena, estaban estupefactos. Se preguntaban cómo era posible que alguien en Tayar usara poderes divinos. El líder religioso preguntó a Lucina cómo Hakan, el gran rey de Tayar, había llegado a colaborar con los soldados de Bryon. En respuesta, un soldado avanzó, se quitó el casco y se presentó como el príncipe heredero del reino de Bryon.